esto, así después lo This meeting is being recorded. así después lo subimos a la plataforma. Como ya saben, mi nombre es Pablo Marsili. Eh, yo soy argentino, pastor bautista, abogado, sociólogo, con un PhD y maestría en sociología, y mi especialidad es la sociología de la religión. Y ustedes van a tener conmigo básicamente dos materias: introducción a la sociología y a la antropología. Así que yo no sé si todos pudieron ver el video de la primera clase, pero yo voy a compartir la presentación y, si me deja, acá está. Y a partir de la presentación vamos a tratar de repasar los conceptos principales, ¿sí? Y, y las preguntas o dudas que cada uno de ustedes tenga. ¿Ven bien ahí? Sí, ok. Sí, se ve Ustedes, bien. ustedes me interrumpen cualquier cosa. Yo, como todo abogado, hablan sin parar, parece que fuera gratis, pero nunca es gratis. Bueno, la primera unidad es la más densa, decíamos, la más pesada, porque tiene que ver con las definiciones, con las teorías, con las distintas corrientes, y de eso vamos a estar repasando. El padre de la sociología, el creador de la sociología es Augusto Comte. Eh, Él tuvo que experimentar o vivir el tiempo de la Revolución Francesa, y bueno, a partir de ese tiempo tan complejo, digamos, empezó a interesarse por las cuestiones de la sociedad, cómo la revolución impactaba en el común denominador de las personas, y sin darse cuenta fue el fundador de la sociología tal como la conocemos hoy. Ustedes van a ver eh, que hay varias definiciones y varias corrientes de pensamiento. Ustedes después lo van a ver más en detalle en la presentación y los materiales. Yo solo les estoy resaltando en este cuadrito las principales, ¿no? Max Weber, igual que Emil Durkheim y, y obviamente Karl Marx, son los padres fundadores también de la sociología, y cada uno en su vertiente. Weber era, por ejemplo, un protestante calvinista de origen. Él tiene un libro muy interesante que se llama eh, El espíritu del capitalismo, y ahí analiza cómo la fe protestante de la mano del calvinismo en aquel momento impactó las relaciones de trabajo y de la economía. Emil Durkheim era un poco eh, más, eh, más amplio desde su perspectiva, también hijo de padres luteranos, igual que Karl Marx, y ellos se los conoce o van a ser conocidos al día de la fecha como los padres de la sociología y de los creadores de las distintas corrientes sociológicas. A ver si puedo avanzar. Denme un minuto. Ahí estamos. Ah, es importante para nosotros el concepto de hecho social tal como Durkheim lo precisa y lo estudia. ¿Qué es el hecho social? Es todo acontecimiento eh, que sucede en una sociedad, ¿sí? Y que determina nuestra forma de actuar, de sentir, de pensar, lo que se le impone al individuo humano. Dicho de otra forma, son las características principales, aquellas cosas que nosotros tenemos internalizadas naturalmente, que forman parte de nuestro mundo cotidiano y heredado. Ejemplo, ustedes agarran un bebé recién nacido, no sé, al mes de vida. Si lo ponen en, no sé, en Texas, será americano. Si lo llevan a París, será francés. Si lo llevan a Tokio, será japonés, más allá de sus rasgos físicos. Si lo dejan en la Ciudad de México, será mexicano. Y si lo dejan en Buenos Aires, será argentino. ¿Qué es lo que está determinando, más allá de su origen genético? ¿Qué es lo que está determinando a esa persona? Su entorno sociocultural. ¿Sí? Ustedes, ese bebé que ponen en Estados Unidos, España, Francia, Japón, Mongolia, Portugal, Sudáfrica o Chile,
será chileno, sudafricano, francés o inglés en la medida en que en su desarrollo vaya abrevando de los conceptos culturales y de la cultura. Esto es lo que está diciendo Emile Durkheim. Eso es un hecho social, lo que nos determina a cada uno de nosotros, lo que impacta y las cosas que suceden a diario y que nosotros damos por sentada. Otro ejemplo, ustedes van al baño, abren la canilla de agua y sale agua potable. Eso que para nosotros es tan natural, es tan normal, es tan cotidiano, llevó años y siglos de progreso y desarrollo humano. Ustedes prenden la cafetera y se hace el café y eso es algo habitual para cada uno de nosotros. Sin embargo, eso llevó siglos de desarrollo y de tecnología. Eso es desarrollo social. Y obviamente lo social va a aludir a todo lo que tiene que ver con la sociedad. El hombre, ustedes ya saben, es un ser eminentemente social. Esto era lo que enseñaba Aristóteles, ¿no? En su famosa frase, el hombre es un ser social por naturaleza. Robinson Crusoe es una película, es un libro, es ficción, no existe. Y cada uno de nosotros somos parte de una sociedad y de un entorno social. Toda persona, más allá de sus necesidades específicas, tiene 4 necesidades básicas o fundamentales: la necesidad de ser, la necesidad de hacer, la necesidad de tener, pero también la necesidad de pertenecer a una comunidad, a una sociedad, a un entorno, a una iglesia, lo que sea, pero son necesidades básicas de todo ser humano. Lo social, si voy muy rápido me avisan, y me paran en cualquier momento. Lo social va a determinar nuestra vida cotidiana, lo que decíamos. Y esto lo van a ver muy, muy gráficamente en las comidas, ¿sí? En la forma de preparar los alimentos, en el lenguaje. Todos estamos hablando español, pero seguramente nuestros modismos son diferentes. Y va a haber frases que en Argentina son comunes y que para ustedes no, y viceversa. Y hay modismos lexicológicos que son comunes en México, en Perú o en Cuba y que, por ejemplo, no lo son en Chile o en Uruguay. eh, la vida cotidiana está marcada por ese impacto social del que estábamos hablando. Y en ese sentido, un sociólogo alemán muy conocido, Alfred Schut, va a hablar entonces de lo que él llama el mundo de vida, el mundo de la vida cotidiana, que es lo que en realidad a nosotros nos define y nos marca, el lugar desde donde el hombre participa continuamente en el desarrollo social, pero al mismo tiempo es influenciado por la sociedad, ¿sí? Un ejemplo muy gráfico de esto fue la pandemia que atravesamos y que estamos atravesando. Así como la pandemia nos cambió el mundo y nos cambió la rutina cotidiana, no deja de ser de la mano de un fenómeno sanitario mundial, un hecho que tuvo que ver con la determinación de cambios de pautas sociales y de convivencia normales. Eh, la socióloga Anders Heller va a entender a la vida cotidiana como la suma de todos los conjuntos de actividades que nos permiten vivir y desarrollar nuestra vida eh, desde lo natural, desde lo que tenemos internalizado. Ahora, la sociología como ciencia social que es, tiene vinculación y estudia al hombre desde nuestro punto de vista, desde el hecho social, pero se relaciona con el resto de las ciencias sociales, con la historia, con el derecho, con la antropología, con la economía, con la filosofía, obviamente con la teología, con la psicología, y desde cada una de sus miradas cientistas, lo que van haciendo es tratar de observar al hombre en su relación con la economía, el hombre en relación con la filosofía, el hombre en relación con Dios, el hombre en relación con la historia y el hombre en relación con la vida en comunidad, ¿sí? En sociedad. En síntesis, lo que dirían Berger y Luhmann, que son 2 sociólogos de prestigio americanos ellos, la sociedad es producto humano.
En la época de las cavernas esto era muy incipiente. Hoy el hombre es impensado fuera del contexto de la sociedad. Pero la sociedad también es una realidad objetiva que nos determina y los condiciona a cada uno de nosotros. Volviendo al primer ejemplo, ese bebé que yo pongo en Francia será francés, va a estar determinado por la cultura, por el idioma, por la gastronomía, por la música, más allá de que sus genes digan que sus padres son mexicanos, digo cualquier cosa, él va a ser francés. Entonces, es una realidad objetiva la sociedad, es lo que nos determina. Por eso hay una rama específica de la sociología que se dedica a estudiar las migraciones y cómo el cambio, por ejemplo, los que nacimos en Latinoamérica, si nos fuéramos a vivir a España, cómo la cultura española determina y va modificando pautas aprendidas, y ustedes van a ver que, por ejemplo, si un argentino se va a España, seguramente al cabo de un par de años tenga acento español, empieza a hablar los mismos modismos y empieza a comer las mismas cosas que comen los españoles, ¿sí? Y el hombre, y esto es lo que tenemos que reconocer, es un producto social. Esto que uno lo dice desde la teoría era algo que ustedes pueden observar en el ministerio de Jesús de manera frecuente y asidua. Eh, por eso Jesús iba cambiando la forma de comunicarse con las personas de manera permanente y en función de las características de esa persona. Ejemplo, las parábolas. Con los pescadores hablaba de pesca, con los agricultores hablaba de agricultura, con los romanos hablaba de autoridad, con los recaudadores de impuestos no solamente hablaba de economía, sino de la relación con el templo. Con las mujeres incluso hablaba y se acercaba a ellas más allá de las prohibiciones y de los prejuicios de la época. Pero ustedes van a ver a Jesús entendiendo al hombre a partir de su construcción social. Por eso él iba modificando, al igual que San Pablo, que dice con el gentil gentil, con el judío judío, ¿sí? A todos me echo de todos a fin de ganar a mayor número, ¿sí? Y esto es algo que desde la sociología tenemos que tratar de entender para aplicar a nuestro ministerio, entender nuestra sociedad, nuestro contexto inmediato, la urgencia que tiene cada una de las personas que nos rodean para poder llevarles un mensaje que sea pertinente, porque si no es simplemente religión. Entonces la sociología nos va a ayudar a entender al hombre en su entorno social, pero también nos ayuda a comprender las relaciones sociales. ¿Sí? El concepto de familia de hace 30 años atrás, que cada uno de nosotros tenía seguramente, es muy diferente al que tenemos hoy. Hoy hay familias uniparentales, biparentales, monógamas, ¿sí? Familias ensambladas, unilaterales, familias mixtas, ¿sí? La dinámica social impone cambios. Y la sociología también nos va a ayudar a comprender la relación del hombre con las instituciones sociales. Esto es con la justicia, con la educación, con la salud, con los beneficios de la administración social, no sé cómo le dicen en Estados Unidos, con el seguro social, las relaciones con otras personas. Y finalmente comprender los cambios sociales, y esto es importante como hijos de Dios y como siervos de Dios tenerlo presente siempre. Nosotros no podemos dejar de comprender nuestro contexto y cómo el mundo está cambiando. Repito, hace 2 años el mundo cambió drásticamente y nunca más va a volver a ser igual, por varias razones, porque los virus se siguen modificando, pero porque hubo cambios de conducta y hay normas, por ejemplo, higiénicas que llegaron para quedarse. Hay situaciones de duelo que van a ser muy difíciles de superar. Mucha gente que perdió familiares que no se pudo despedir, por ejemplo, en un velatorio. Pautas de relacionamiento eclesial, ¿sí? Personas que ahora ya no quieren concurrir o no concurren a las iglesias, ¿sí? Y a través de las redes sociales eligen el culto, eligen el pastor, eligen el relacionamiento con Dios, pautas espirituales que se modificaron. Seguramente todas nuestras iglesias transmiten los cultos, pero por ejemplo, un hecho concreto, antes
si nosotros participábamos de la Santa Cena, el pastor iba a decir que tenían que ser, obviamente, los que participaban creyentes, bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estén en paz con Dios y con la iglesia. Esas eran las tres cosas básicas que todo pastor o ministro hubiera dicho, ¿sí? Hoy eso, a través de la virtualidad, no lo pueden controlar, porque ¿cómo se cercioran que el que está participando en su casa fue bautizado por inmersión? ¿Cómo se garantiza que aceptó a Cristo? Puede ser eh, alguien que no pasó por el proceso de conversión entendido desde el punto de vista evangélico, pero dice, yo amo a Jesús y quiero participar igual, ¿sí? Bueno, modificaciones que son incluso teológicas. Y ustedes van a ver en esta clase, que es la más densa y la más pesada, varias teorías sociológicas, ¿sí? Y varios sociólogos importantes que son fundadores y que han trabajado en esas teorías, ¿sí? Eh, y necesitamos las teorías porque hay distintas formas, perspectivas e interpretaciones. No es lo mismo como Karl Marx acercarse desde el materialismo y pensar la sociedad desde lo económico y desde lo material, que como Durkheim pensar lo social desde el hecho social y de las relaciones sociales, ¿sí? O como Weber hablar de lo que tiene que ver con la impronta de la fe en las vinculaciones sociales, ¿sí? Y esto lo reconoce Giddens y va a decir, nosotros necesitamos teorías para trabajar. Los padres fundadores, Marx, Durkheim, Weber, Comte, ustedes van a ver las fechas ahí, cada uno, analizaron la realidad social desde distintas perspectivas, ¿sí? Entonces, Karl Marx va a hablar desde la posición materialista y va a asentar el estudio de la sociedad en la economía y en la política, ¿sí? Eh, Marx tenía una visión materialista de la sociedad, del trabajo, del dinero, de la producción y del flujo de dinero. Y por eso va a hablar de las luchas de clases, por eso va a hablar del capitalismo, por eso va a hablar de la clase burguesa, ¿sí? De la clase trabajadora, porque su perspectiva está fundada en una visión esencialmente materialista. Ustedes esto después lo repasan y tienen material. Augusto Comte, en cambio, va a entender a la sociedad, el fin de la sociedad teológica, va a observar el fin de la sociedad teológica que venía como consecuencia de la Edad Media, y él va a empezar a hablar de la sociedad científica e industrial. Entonces su mirada va a ser desde el desarrollo tecnológico, desde la ciencia, y desde allí va a tratar de entender la sociedad y va a crear lo que nosotros conocemos en la sociología como el método científico, cómo el desarrollo del hombre fue atravesando y modificando la sociedad, pero también las pautas sociales de convivencia. Ya no estamos en la sociedad feudal, ahora hay progreso, hay desarrollo y eso se tiene que analizar, dice él, a través del método científico y del progreso humano. Otra mirada, ¿sí? Durkheim, que es el creador de las reglas del método sociológico, él era judío, filósofo, sociólogo, antropólogo, va a hablar desde un ambiente positivista, ¿sí? Lo que va a decir es, miren, la única realidad es lo que acontece día por día en la vida de las personas, para hacerlo gráfico. Y el método positivista, va a estar fundado en analizar los fenómenos sociales desde una postura eminentemente racional, y positiva. Esto quiere decir lo que yo puedo comprobar, lo que yo puedo visualizar, esa es la realidad. Por eso él va a ser uno de los que va a empezar a hablar de la realidad de la vida cotidiana. Eso es realmente lo que somos, ¿sí? El método sociológico también tiene que seguir, decía él, o imitar al método biológico basado en la observación pura, con lo cual un sociólogo lo primero que tiene que hacer es observar. Tiene que tratar de mirar y entender lo que está pasando a su alrededor para poder comprender a través del hecho social la sociedad que los rodea, ¿sí? Eh, vendría a ser como el sociólogo de laboratorio, ¿sí? Max Weber
Se crió en una familia de la burguesía intelectual, calvinista, padre luterano y madre calvinista. Él fue abogado, filósofo, economista, historiador. Se ve que estaba aburrido en su vida, no le quedó más remedio que estudiar. Pero digamos que él tiene dos grandes conceptos fundamentales, que son los conceptos sociológicos fundamentales, que por eso es uno de los padres fundadores, y el análisis de la economía y su relacionamiento con la sociedad. Lo que Weber decía era que la sociología tiene que ser lo más parecido a la ciencia que pueda. Por ende, tiene que ser objetiva, tiene que analizar y fundarse en la realidad, en lo que se puede comprobar fehacientemente. De allí los trabajos de campo, de allí las encuestas, de allí las entrevistas en profundidad, sin métodos concretos que nos permitan indagar y obtener datos y análisis de datos, ¿sí? Y todos esos datos nos tienen que servir para por ejemplo, entender la realidad. Si yo les dijera que el 20%, perdón, de los latinoamericanos son evangélicos, o así contestarían en una encuesta, esto es así. Y en todos nuestros países, desde México hasta Argentina, los evangélicos van entre el 18 y el 24% de la población. Sin embargo, las mismas encuestas dicen que de cada 5 o 6 solamente se congregan 3 personas. Asisten a una iglesia 3 personas. En los Estados Unidos esto está estudiado en más profundidad y solamente de cada 10 americanos dicen que concurren a las iglesias 4. Quiere decir que aunque la mayoría se confiese creyente, no asisten, por ejemplo, a una práctica habitual de la tradición cristiana o de cualquier otra religión, que es ir a un templo. Bueno, esto es lo que decía Weber. Ustedes tienen que buscar datos y tienen que corroborar esos datos de manera empírica para poder hacer análisis sociológico. Y obviamente él se va a centrar, este es el libro que yo les decía, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Palabra más, palabra menos, si ustedes agarran un globo terráqueo, un planiferio, y ven los países que abrazaron la fe protestante y los países que abrazaron la fe católica por un tema simplemente de entendimiento, de perspectiva teológica y de doctrina, se van a dar cuenta que la mayoría de los que abrazaron el catolicismo son países pobres o en desarrollo, y la mayoría de los que avanzaron y son sociedades desarrolladas abrazaron la fe protestante. Esto es lo que va a estudiar Weber, y va a decir que la ética protestante llevó al desarrollo de la sociedad y obviamente del capitalismo, ¿sí? Ustedes tienen ahí un cuadrito donde está el método de cada uno, el objeto de estudio y la principal teoría. Obviamente acá no hay exámenes finales ni mucho menos, pero es bueno que ustedes lo tengan así sintetizado para una mejor comprensión. Toda esta parte es pesada. Y ahí están los métodos que usamos los sociólogos para analizar la realidad. Métodos cuantitativos, ¿sí? Cualitativos, exploratorios, etnográficos, trabajo de campo, observación participante, semiótica, métodos históricos. Por ejemplo, hay muchos, yo ahora estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con sociología histórica, que es cómo eran las características sociológicas de la iglesia primitiva, ¿sí? El entorno sociocultural de Jesús. Bueno, hay métodos que nos ayudan a eso más allá de la fuente, que es el método histórico, por ejemplo. Pero de acá vienen las famosas encuestas, los formularios, las llamadas, el trabajo de campo, la observación, el hablar hacer entrevistas en profundidad, el observador calificado y un montón de métodos que utilizamos para conocer básicamente la realidad. Habiendo dicho esto, esta es la primera clase, es la más densa. Ahora si escucho dudas, preguntas, interrogantes, consulta, algo que le haya quedado, que quieran comentar o preguntar. No sé si o quedó todo muy claro o no entendieron nada, básicamente. Pero sí, pregunten al que quiera. Profesor, Sí. a ver, deja ver. Con respecto a lo de la pandemia, hablando sociológicamente,
¿Cómo podemos, de qué manera podemos nosotros ayudar a las personas que han sufrido 3 o 4 pérdidas en la familia? Ujú. Eh, en mi caso, mi familia sufrió 5 pérdidas en todo el periodo que duró la pandemia, ¿no? Mm, a ver, un par de comentarios a título personal simplemente, ¿sí? Me parece que desde el punto de vista teológico y eclesiástico, la Iglesia necesita desarrollar una teología del duelo que sea pertinente. Eh, Todos, obviamente, un día vamos a morir y todos sabemos que, como dice la palabra, el hombre es como la hierba que crece en el campo y al otro día se marchita y muere. David va a decir, el hombre vive 70 años, los más robustos 80, 90, y Salomón va a agregar, y con todo eso es carga y dolor. Con lo cual sabemos que la muerte es natural del proceso propio de la vida. Sin embargo, la disrupción de la pandemia lo que ocasionó fue que las personas no pudieron despedir a sus seres queridos, no pudieron estar al lado de ellos, no pudieron tomarle la mano, no pudieron acompañarlos, no pudieron velarlos, no sé cómo se les dice en Estados Unidos, no pudieron darles el Lo mismo. último, darles el último adiós. ¿Sí? Ahí aparece la figura más conocida y popularizadora del in memorial, ¿sí? Que se hacía incluso virtualmente. Pero el hecho de no poder despedir, que es parte del proceso de duelo, hace que ese duelo sea más profundo y más largo. Entonces, ahí necesitamos desarrollar una teología del Ujú. duelo que tenga como base o como simiente, para mí, 3 cosas medulares. El acompañamiento de la persona, que es mucho más que saludarlo, ¿sí? Eh, la cercanía con la persona y la empatía con la persona, ¿sí? Pero tengan en cuenta que también la pandemia sanitaria ocasionó lo que nosotros conocemos y ahora se está viendo como una pandemia económico-social. En Latinoamérica hay casi 37 millones de pobres, de los cuales el 30% surgieron a través de la pandemia. En Estados Unidos, en Europa, ustedes lo experimentan, no hay mano de obra, ¿sí? Más allá de que hubo desocupación ahora, a las empresas les cuesta conseguir mano de obra presencial porque la gente se acostumbró a la virtualidad. La gente se acostumbró a la virtualidad en los cultos, los pastores no logran que la gente vuelva a la iglesia, que es otra dinámica que veremos más adelante. Pero sin duda, entender todos estos fenómenos nos tienen que llevar a buscar soluciones para el contexto y para la administración hoy. No es lo mismo el método evangelístico que repetimos hace 20 años que evangelizar hoy. Es muy distinto. Ustedes Así es. llevan a un niño, yo en la escuela dominical dibujaba el arca de Noé, ¿sí? Con mis alumnos. Yo vengo desde el ocultismo, en realidad sí que me entregué al Señor en la adolescencia. Pero hoy yo veo muchas iglesias que los maestros entretienen a los chicos con dibujos del arca de Noé, por decir algo, cuando ese chico está acostumbrado por su colegio, desde el kinder, está acostumbrado al uso de herramientas tecnológicas, con lo cual se aburre tremendamente dibujando en una Sí. hoja, cuando la clase debería ser más dinámica en la red, compartir su propia actividad virtual, formar grupos de relacionamiento en Discord, en juegos y demás. No hay videojuegos cristianos, les doy un ejemplo, no existen. ¿Por qué no hay? Mm. Bueno, como eso, un montón de cosas que, si uno analiza la realidad social hoy y ve la funcionalidad eclesiástica, por lo menos tiene por delante mucho trabajo que realizar y mucha oración. Así es. Sí. Gracias, sí. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Acuérdense, sí, te perdón, escucho. profesor. Alberto, no, escucho. Sí, saludos. Bueno, yo mi Gracias. pregunta más bien es en cuanto al foro. eh, Estaba revisando y no puedo ingresar. Ahí me sale algo raro, me sale una fecha diferente
y me Ujú. dice que no puedo ingresar, o sea, no hay manera como de hacer la primera participación en el foro de la primera semana. No sé si todos lo tengan así. No, a ver, ese fue un error mío, no que yo omití sacar de la plataforma. La única tarea que ustedes tienen que hacer es la de las preguntas, simplemente, el quiz, Ok, no el foro. El foro es un error mío que omití bajarlo, pero todas las tareas de estas 8 clases van a ser cuestionarios, van a ser quiz, ¿sí? ok, Salvo en la clase 4 que ustedes tienen que sí, hacer un breve escrito de 2 carillas, y el trabajo final, que son de 6 carillas, donde tienen que básicamente hablar de la última clase, pero también de cómo la materia les sirvió o no les sirvió a ustedes. ¿Sí? Una ok. mirada más crítica. Pero son todos cuestionarios, básicamente, no hay foros. Ah, perfecto, no hay participación en el foro. Ok, No, ese fue excelente. un error mío que quedó en la plataforma y lo voy a corregir. Ah, ok, muy bien, profesor. Gracias. Eh, y si ustedes no llegan para una fecha, porque como son clases, la materia son 8 semanas y ahí la universidad te establece los plazos, si ustedes necesitan más días, porque no lo pueden entregar el trabajo de la semana que sea, ustedes me mandan un WhatsApp y yo habilito mayor cantidad de días, pero es para que no se extienda en el tiempo más de lo que correspondería, pero obviamente se hacen excepciones o no hay problema. Lo que yo tengo que hacer es entrar en la plataforma y modificar la fecha de aceptación para que puedan subirlo y nada más que eso. Muy bien. Tengan en cuenta que todas las lecturas que yo les di, eh, todo lo que ustedes ven en las clases, en los PowerPoints, en la clase en sí, no lo van a encontrar en las lecturas. La lectura viene a complementar lo que yo digo como para sumar más cosas, ¿sí? Pero no esperen que cuando lean ustedes encuentren el material de la clase. Es como que son 2 cosas que se suman para entender mejor. Tengan en cuenta que sociología en 8 clases es casi imposible, ¿no? No sé, Pastor, tengo una sí, pregunta. dime, Eh, Elsa. la primera, el primer video que usted presentó, no sé si es muy similar a la clase que dio Sí, ahorita, yo usé la pero, misma clase. ok, pero usted mencionó que la sociología de la religión es como lo más importante. ¿En qué sentido es lo más importante? A ver, no, a ver, para nuestra vida eclesiástica, ¿sí? Ujú. Eh, la sociología tiene muchas ramas, desde la sociología dedicada al tema de salud, sociología política, sociología jurídica, económica, ¿sí? Pero desde nuestra perspectiva cristiana, y siendo esta una universidad que nos está formando para el servicio y para perfeccionar nuestro servicio, nuestra visión cristiana es importante. Y ahí la sociología de la religión nos tiene que ayudar a nosotros a entender, que lo vamos a ver a lo largo de estas 8 clases, cómo es la dinámica de relacionamiento de las personas con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, les adelanto rápido, todos estamos acostumbrados al proceso de conversión, ¿sí? Que la persona se convierte y se disipule, pero por ejemplo, olvidamos algo esencial, que es el proceso de desconversión, que eso casi ninguna iglesia lo practica. ¿Qué es eso? Les doy mi experiencia yo nací en el espiritismo, ¿sí? Toda mi familia eran mediums y demás, y de ahí Dios me sacó. Si a mí nadie me hubiera dicho, o esto que estabas haciendo antes está mal, es pecado y te tenés que arrepentir, y esta práctica está mal y te tenés que arrepentir y olvidarla, yo nunca lo hubiera aprendido. Hubiera ido agregando presupuestos de fe, ¿sí? Como si fueran distintas capas sedimentales. Ejemplo, ¿vieron la persona que tiene un día difícil y tiene la foto del padre o de la madre o del esposo fallecido o del abuelo en su casa? ¿Sí? Y le dice, ay, si estuvieras conmigo, es un ejemplo, ¿sí? Eh, esa persona no se da cuenta porque no lo hace con ese sentir, pero en definitiva está hablando con un muerto. Eso es Ujú. ocultismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Una persona que le reza o que le pide a San Expedito, a San Cayetano, a la Virgen de Guadalupe, o no sé, o al santo que sea,
habrá sido a San Francisco de Asís, habrá sido una persona muy consagrada, Dios sabe si está con él o no, habrá sido una persona devota, pero ya murió. Entonces, en definitiva, está practicando ocultismo. Entonces, si al que viene del catolicismo hizo la profesión de fe, hizo el curso de discipulado y se bautizó, nadie le dice, pero ¿te arrepentiste de la práctica ocultista de hablar con muertos? Él no tiene por qué saberlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces va superponiendo creencias y llega a tener como en una licuadora todo mezclado y eso es lo que vivencia. Entonces el pastor predica, el líder trata de esforzarse en hacer algo, pero en su cabeza nadie entiende lo que está pasando. Bueno, para ese tipo de cosas nos sirve entender sociológicamente a la persona, hablar con la persona y ver, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Ustedes piensen que a Jesús le llevó 3 años formar a los discípulos y quedaron más o menos formados, pues después siguieron aprendiendo. Nosotros pretendemos que en 3 semanas haga el curso de bautismo y ya está. Es una cosa que no se puede creer. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 5 minutos. Pastor, cuando Sí. una persona va a visitar la tumba de un muerto, dentro de la religión cristiana, ¿eso está bien o está mal? No, a ver, eso está bien, es parte del reconocimiento, de los afectos, de la vivencia y del amor de una persona. Con lo cual eso me parece fantástico y está bien. Lo que estaría mal es que se ponga a hablar con esa persona en la tumba. Que esto también es muy corriente hacerlo. O sea, yo puedo ir a la tumba de mi padre, por ejemplo, que falleció, dejarle flores, ir y fijarme que esté todo en condiciones, porque eso también significa una parte de respeto y de afecto. Ahora, quedarme 10 minutos hablando con él como si fuera, como que estuviéramos tomando un café, eso ya es distinto. Eso sí es distinto.